nombre es Juan Camilo López, soy estudiante de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. También soy docente en las asignaturas de Ética y Valores y Filosofía de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque. En este video pretendo hacer un análisis crítico del proceso que condujo a la formulación de un concepto que hoy parece que ha estado ahí desde siempre, el de desarrollo sostenible. Tomaré como punto de inflexión el informe Nuestro Futuro Común, publicado en 1987. Para empezar, debemos preguntarnos qué estaba ocurriendo en el mundo durante las décadas de los 70 y 80, para que fuera necesario introducir este concepto. Hablamos de un panorama desolador, una degradación ambiental a una escala nunca antes vista, que estaba llevando al planeta a un punto de no retorno. El informe termina siendo el diagnóstico de un paciente grave y a su vez la receta para curarlo. Se mencionaba, por ejemplo, que más de 11 millones de hectáreas de bosques, el equivalente a Portugal, se destruían cada año. Al mismo tiempo, también cada año, 6 millones de hectáreas de tierra productiva, más o menos la superficie de Irlanda, se convertían en desierto. Son cifras tan enormes que cuesta hasta imaginarlas. Y el asunto no era solo la escala, sino que se empezaba a entender que estos no eran problemas locales. Ese entendimiento es justo lo que da lugar a la necesidad de un cambio. Empezaban a aparecer las grandes amenazas globales. El informe ya habla del efecto invernadero, el aumento de la temperatura global y del nivel del mar, y la amenaza a la capa de ozono por los gases industriales. Hoy todo esto nos suena muy natural, pero en ese momento, para la audiencia de entonces, era prácticamente ciencia ficción. Algo revolucionario del informe fue que asoció estas problemáticas a la pobreza. Hasta ese entonces, el ecologismo se veía en gran medida como una preocupación de los países más ricos, algo en lo que piensas cuando ya tienes todo lo demás cubierto. Pero el informe rompe ese paradigma de forma tajante. Afirma que la pobreza es a la vez causa y efecto de la degradación ambiental y lo refuerza con la frase: es inútil tratar de encarar los problemas ambientales sin una perspectiva más amplia que abarque los factores que sustentan la pobreza mundial. Es decir, de repente la ecología deja de ser solo proteger paisajes bonitos y pasa a ser un asunto relacionado con la deuda externa, el precio de las materias primas, etc. El documento describe un círculo vicioso terrible. Los países en desarrollo, ahogados por la deuda, se ven forzados a sobreexplotar sus recursos, sus bosques y suelos, para conseguir divisas y pagar sus intereses. Y, claro, más pobreza llevaba a más degradación y viceversa. Entonces, lo que estamos viendo es el nacimiento de una idea radical. La ecología y la economía no son asuntos independientes, o se salvan juntas o se hunden juntas. Un diagnóstico así de complejo sobre la mesa, la respuesta no podía ser simple. Cabe decir en este punto que el informe fue desarrollado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que aunque fue creada por la ONU, se declaró como un órgano independiente, ni los gobiernos ni la propia ONU la controlaban. Esa independencia les dio libertad a sus integrantes para pensar y hablar sobre asuntos delicados, argumentar verdades incómodas y cuestionar incluso las políticas de los gobiernos que financian la ONU. La mayoría de sus miembros provenían de países en desarrollo,
Había ministros de exteriores, de planificación, de agricultura y economistas de alto nivel. La idea era converger todas esas áreas en un solo diálogo por la preocupación de un futuro común, olvidando incluso los nacionalismos. 21 personas de países con sistemas políticos y económicos completamente diferentes se pusieron de acuerdo. Este espíritu les permitió ir más allá de un simple documento técnico. Su objetivo no era solo proponer soluciones, sino aumentar el nivel de comprensión y compromiso para la acción. Y no solo de los gobiernos, apuntaban a todo el mundo. El informe se dirige explícitamente a todas las personas del mundo. Querían llegar a la gente común, querían usar en sus propias palabras un lenguaje que pueda alcanzar la mente y corazones de los jóvenes y de los menos jóvenes. Sabían que sin una movilización social, sus recomendaciones se quedarían en el papel. Finalmente, de todo este proceso, el diálogo y el diagnóstico de su trabajo, nace la definición, la que ha marcado las últimas décadas, aquella que todos hemos oído mil veces, en muchos casos sin conocer la procedencia. El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Pero, ¿cómo se popularizó esta definición? ¿Cómo lograr que no se quedara como un simple eslogan guardado en un cajón? En primer lugar, la comisión dividió el concepto en varios principios que representan el corazón de su filosofía. El primero de ellos, el principio de la integración, establece que la economía y la ecología están unidas inexorablemente. El segundo, la equidad, habla de dar prioridad a las necesidades esenciales de los pobres del mundo. El desarrollo sostenible no empieza por la tecnología, empieza por garantizar comida, agua y vivienda a quienes no las tienen. Es una exigencia de justicia social. El tercer principio se refiere a los límites, aquellos impuestos por nuestra tecnología y nuestra organización social. Irán cambiando conforme cambia el mundo. Y finalmente, el cuarto principio habla de la esperanza. El informe insiste en que no es una predicción apocalíptica de decadencia, sino la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico diferente, basado en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del planeta en lugar de acotarla. Una visión de transformación profundamente optimista. Por otro lado, la convención estableció como gran motor del proyecto la educación, los cambios en las actitudes humanas que se requerían dependían de una vasta campaña de instrucción, debates y participación pública. Ellos proponían una enseñanza ambiental a todos los niveles, no una asignatura aislada sobre plantas y animales, sino una enseñanza que interrelacionara las ciencias naturales, las sociales y las humanidades. Su objetivo era que las personas entendieran las conexiones y aprendieran a pensar de forma sistémica. En el informe se lee textualmente: las nuevas actitudes respecto al medio ambiente se reflejarán en las decisiones tanto en el hogar como en los ministerios del mundo entero. La idea de que cada decisión individual, como lo que compras en el supermercado, y cada ley que se aprueba representan decisiones ambientales, es la base de este enfoque de desarrollo. Y esta idea nos lleva a otro gran pilar: la participación. No se trata solo de informar y educar a las personas, sino de darles poder.
descentralizar las decisiones, dar a las comunidades locales el derecho de voz y voto sobre la utilización de sus recursos. En este punto hay atención especial por los pueblos indígenas, que hasta entonces habían sido prácticamente invisibles en estos debates. Se les reconoció sus saberes ancestrales y el informe exigió que se les concediera una intervención decisiva en las políticas que les afectan. Para encontrar soluciones hay que escuchar a quienes viven en el territorio. Con todo esto, el informe nos dejó un fuerte legado. Ese concepto de desarrollo sostenible que surgió como una respuesta desesperada y brillante a una crisis donde la pobreza, la economía y el medio ambiente formaban un nudo. Esa mirada integral entre la viabilidad económica, la justicia social y la responsabilidad ecológica y la necesidad de una revolución educativa que incluyera la participación real de todos. Fue realmente un ejercicio de construcción de una nueva ética global. Sin embargo, el documento se publicó en 1987 y sus predicciones sobre el efecto invernadero o la pérdida de biodiversidad fueron espeluznantemente precisas, y eso nos deja una pregunta final un poco incómoda. Si el diagnóstico de hace casi 40 años era tan acertado y la receta para la cura estaba allí expuesta, ¿por qué parece que todavía estamos en la sala de espera? ¿Qué fuerzas impidieron y siguen impidiendo que este futuro común se vuelva una realidad plena? Hoy se dice que las soluciones propuestas en el informe son deliberadamente amplias y flexibles, lo que permitió su adopción global, pero también su posterior banalización. Su ambigüedad conceptual ha permitido lecturas profundamente distintas, desde enfoques transformadores hasta usos meramente retóricos.